Ustedes se están adelantando mucho, Anaí Durán, están celebrando. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muy contenta de estar con ustedes. Estamos calmados, con tranquilidad, pero a la vez preocupados por lo que estás describiendo, ¿no? Lo que pasó ayer nos deja un sabor, una sensación de algo que ya venía cocinándose y un poco también un remake del 2021, ¿no? Donde también estuvo Piero Gorbeto en el eje de las críticas de la narrativa fraudista que impusieron. Entonces sí creo que es muy preocupante. Si te pones a mirar el promedio de mesas instaladas desde el 2021, desde el 2016 a la fecha, siempre ha sido similar. Entonces, ayer, en cambio, este porcentaje similar salta como si fuera una cosa anómala, extraordinaria. ¿Por qué fue en Lima? Porque fue en Lima y porque a las 11 de la mañana ya tenías al señor López Aliaga diciendo fraude, retuiteado por Agustín Laje y una serie de influencers de la extrema derecha. Entonces, sí creo que hay que tener mucho cuidado porque están alimentando una narrativa cuando no les conviene a sus intereses. Entonces, sí, yo creo que es importante tener mucha calma, pero a la vez estar muy vigilantes porque están poniendo en cuestión a las autoridades electorales en pleno proceso electoral. O sea, pero había ahorita gente de Juntos por el Perú en la puerta de la OMPE gritando no al fraude. Los únicos. Bueno, eso es algo que se está viendo en el partido, no ha habido ninguna indicación, al contrario, el llamado de Roberto Sánchez hoy al mediodía, igual que ayer en la noche, ha sido a la calma, esperar resultados finales. Si algunos van, debe ser a título personal y se les llamará la atención, pero nuestra posición es respetar esos resultados. Los conteos de Ipsos coinciden en buena medida con nuestras proyecciones. Sabíamos que las encuestas estaban inflando a unos candidatos y bajándonos el margen de error a otros. Sí, o subregistrando. Es que no es fácil registrar el voto de ustedes. Sí, el 2021 eso dejó una gran lección, ¿no? ¿Por qué las encuestadoras, sabiendo que van a enfrentar este problema, no amplían su muestra? Lo que nos decían es que eran problemas de presupuesto. Bueno, pero esos problemas de presupuesto terminan condiciéndose con la realidad, ¿no? Entonces, creo que sí hay un déficit ahí del tema de las encuestadoras, pero también de las instituciones electorales que tienen que ser más céleres. Yo sí creo que ya la OMPE debería tener un conteo más acercado a la realidad, porque todavía creo que está al 60%, y eso implicaría ya bajar un poco más las tensiones, ¿no? ¿Quién pasaría, aunque hay este triple empate, empate estadístico, ¿no? Que así lo llama Ipsos? En el caso de Roberto Sánchez, ¿quién está ganando? ¿Roberto Sánchez o Pedro Castillo? Es que Roberto Sánchez es el candidato de Pedro Castillo, o sea, no hay una dicotomía y Pedro Castillo elige... no son lo mismo, ¿eh? Pero es parte de un acuerdo. Roberto Sánchez es elegido por Pedro Castillo para que sea su candidato. ¿Pero qué es Roberto Sánchez? El voto que recogemos es el voto castillista. Digamos que esto ya va configurando una identidad más allá del mismo Pedro Castillo. Entonces creo que esa no es un poco la dicotomía, al contrario, es más bien la identidad que se va construyendo. Muchos empezamos esta campaña con ciertos reparos, con algo de desconfianza. De hecho, el relato de mucha parte de la prensa era no va a funcionar, ya nadie se acuerda de Castillo, y lo que nos fuimos encontrando en esta ruta castillista es que hay un pueblo, sobre todo en el sur andino, en la Amazonía, en Cajamarca, etcétera, que quiere reivindicar su voto del 2021, que siente que lo que siguió fue un atropello y que siente que también hay una agenda de cambios que sigue vigente. Pero que es Roberto Sánchez sin Pedro Castillo, sin la hija de Pedro Castillo, sin el hermano de Pedro Castillo, sin usted, porque usted fue ministra de Pedro Castillo. ¿Qué es Roberto Sánchez? Es que somos un equipo. Roberto Sánchez es nuestro candidato presidencial, fue mi colega en el gabinete, entonces no es que sea sin esto o sin lo otro, es parte de un equipo y él es el que está liderando en este momento nuestro proceso electoral, con la candidatura a la presidencia que además ha llevado con un sacrificio enorme, incluyendo una enfermedad a media ruta. Entonces creo que no es el eje del análisis sin esto o sin el otro, porque es parte de lo que es un hecho constitutivo, digamos, ¿no? ¿Qué pasó? Preguntes tú. Ya. Que iba a hacer una cosa. Perdón. Pedro Castillo en la audiencia hizo un alarde de publicidad, ¿no? Pero sin embargo, la izquierda, los otros movimientos de izquierda también se han sumado a la defensa de esto, primero del indulto de Pedro Castillo.
Pedro Castillo ya había hecho ese llamado al voto por JP en las sesiones antes de la sentencia, el 2025, o sea, no es nuevo esto, es una más reafirmación de que el partido que él eligió y el candidato que él eligió para estas elecciones es Juntos por el Perú y el candidato es Roberto Sánchez. Entonces, es como reafirmar esto justamente porque si bien varios partidos se han ido sumando a esta posibilidad de un indulto, a esta posibilidad de una amnistía, lo real es que hay un programa político, hay un proyecto político que lidera Pedro Castillo y Roberto Sánchez y ese Juntos por el Perú. El voto de la izquierda, pues ojalá que se asume a la segunda vuelta. Yo creo que vamos a necesitar además un diálogo muy amplio de las fuerzas democráticas, porque lo que va a estar en riesgo es la continuidad democrática del país. Claro, pero es que las fuerzas de izquierda, que las hemos entrevistado aquí, todos, bueno, los dos, ¿no? Tanto de Ahora Nación como de Venceremos, han hecho duras críticas a la candidatura de Roberto Sánchez. Han dicho que él no era de izquierda, que era un traidor, que es un advenedizo. ¿Cómo piensan que les van a endosar el voto? Yo creo que Roberto, igual que casi todos los del equipo, somos personajes muy dialogantes, somos personas que ponemos por delante los intereses del país. Pues lamentablemente en el fragor de la campaña varios compañeros se sumaron a esas críticas que, como habrás visto, no fueron respondidas, al contrario, llamamos a un voto estratégico, a poder sumarnos ante la amenaza autoritaria que se está haciendo en nuestro país. Así que por ese lado yo creo que se tiene que imponer el diálogo. Hay gente muy valiosa que va a aportar, no solo de la izquierda. Nosotros también dijimos muy claro que no queríamos el voto izquierdista. Nosotros estábamos buscando el voto del pueblo peruano excluido, trabajador, que está harto de empobrecerse mientras nuestros recursos se siguen dilapidando. Entonces esa ha sido nuestra línea. El logo, el eslogan del gobierno fue siempre con el pueblo, priorizando esa ubicación con los de abajo que siguen estando excluidos del bienestar del país. ¿Y dónde sitúa a ese voto? ¿En el centro? ¿En la derecha? Yo creo que más allá de esas coordenadas que han servido además para un remake macartista de Keiko que dice el comunismo, la izquierda, yo creo que ella sería feliz en la década del 50. Estamos en otro escenario, en un escenario donde necesitamos reflotar un país destruido sin estabilidad democrática, sin crecimiento microeconómico para las familias, con inseguridad ciudadana. Entonces, este eje ideológico lo está usando mucho la ultraderecha en el mundo, no solo en Perú, Keiko no es original, para antagonizar, ¿no? Y hacer ver que aquí hay un monstruo izquierdista que va a nacionalizar, estatizar, va a expropiar. Y no es así. Hay un partido, hay un grupo, hay un conjunto de personas que quiere sumar a un proyecto de nación popular desde abajo que nos dé un horizonte redistributivo, efectivamente, en ese lado, quizá una izquierda que viene de abajo, y ahí iremos sumando a otras fuerzas. Yo insisto, en este momento, cuando ya prácticamente están los resultados ya expuestos, necesitamos hacer esa confluencia. ¿Por qué la gente tendría que volver a confiar en un proyecto que lleva a Pedro Castillo cuando trató de quebrar el orden constitucional, cuando llegó al poder en representación de ese Perú que quería un cambio y no estuvo a la altura porque no nombró tampoco a las personas que tenía que haber nombrado en puestos clave? Dejó que la corrupción copase su entorno. ¿Por qué habría que volver a confiar en una reencarnación de él y no de otra persona? ¿Por qué habría que volver a confiar? Porque justamente no hubo esa confianza en un primer momento, ¿no? Porque se boicoteó este gobierno, se despreció el voto de estos 12, 13%. ¿Y Castillo no despreció ese voto? No, con incompetencia, no, sin equipo, nombrando a gente que no estaba a la altura. No, para nada, al contrario. Yo creo que se hizo el esfuerzo. Seguro también se han sacado lecciones, obviamente, ¿no? Era un gobierno débil, con una correlación de fuerzas muy complicada, con partidos muy inmaduros como Perú Libre, inmaduros decirlo de manera amable, que estuvieron priorizando finalmente intereses sectoriales y de grupo antes que la posibilidad de posicionar un gobierno. Y además con una derecha autoritaria y golpista, como le está volviendo a demostrar al negar la derecha que salvó el pellejo a Roberto Sánchez en el Congreso, porque también... Roberto Sánchez... No, eso es y esa es culpa de Roberto Sánchez, o sea, esa es culpa de la derecha. O sea, yo creo que aquí también se ha querido tejer de algunos sectores interesados el relato de que Roberto era parte del pacto mafioso. Él no ha sabido negociar. Y no me parece que es así. La política es diálogo, negociación. Era injusto que se le excluya de su fuero como congresista por haber sido parte de un golpe de Estado que se había estado
que este Congreso estaba argumentando. Yo tengo una pregunta solo más, por favor, perdón, que es, que no quiero que se me olvide esto, que es si el hermano de Pedro Castillo, que va al Senado, y la hija de Pedro Castillo ha sido la cuota que ha pedido el presidente a cambio de, bueno, de darle el sombrero a Roberto Sánchez. No hay cuotas. Yo creo que Jennifer, por ejemplo, a quien yo conozco, con quien he hecho campaña, es una joven profesional de Cajamarca, muy brillante, que tiene todas las condiciones para hacer política. Entonces, no hay cuota. ¿Y no el hay hermano? José Mercedes, ¿no? También es candidato al Senado. Yo creo que él ha hecho una campaña por todo el país junto a Roberto Sánchez. Entonces, creo que más allá de que es una cuota, de que este puso esto para ganar lo otro, es parte de un equipo de representación, en este caso, que va al Senado y al Parlamento. Entonces creo que hay que dejar de estigmatizar. Eso hizo mucho daño. Jenny estuvo casi 3 meses presa y luego se está archivando su caso porque no se ha podido demostrar nada. Entonces hay que dejar ese... También hubo mucha ¿Cómo se está archivando? exacerbación. ¿Qué pasó? ¿Ya lo archivaron Son o no? 4 años que la están investigando, que no ha podido salir del país, que sigue este juicio y al final prácticamente es muy probable que esto se termine archivando. Ya, es lo que Entonces esperan, sí sí. hubo una exacerbación de este tema con la familia del presidente, que creo que contribuyó justamente a que haya esta sensación de desprecio del votante que ahora está poniendo otra vez su esperanza en Juntos por el Perú. ¿Cuál va a ser el papel de Antauro Humala en un eventual gobierno del señor Sánchez? Mire, todavía nosotros no hemos adelantado escenarios, eso ayer lo dijo Roberto muy claramente, paso a paso, escenario por escenario. Lo principal ahora es asegurar que vamos a estar en una segunda vuelta, cuidando nuestros votos. Pero ahí tenemos está Antauro personeros Humala. en ¿Qué todo el papel país. tiene hoy Él se ha entonces? sumado efectivamente a la campaña, tiene candidato a su papá y en Piura a otro senador nacional. También ha aportado a los reservistas, creo que un discurso nacionalista. Entonces es parte de este equipo que se ha armado para estas elecciones. Lo que venga después ya es parte de otro diálogo y otra negociación. No se han comprado la historia de lo de los fusilamientos y eso de Antauro Humala. ¿O sí? Ahora lo importante es que estamos unidos en este momento, cuidando el voto, asegurando que estemos en segunda vuelta, porque hay fuerzas autoritarias, antidemocráticas, que otra vez lo pueden impedir. Así que esa es la prioridad. Nos están preguntando aquí un tema que ha tenido nerviosa a mucha gente, y es lo de que ustedes van a sacar, si llegan al señor Velarde, el presidente del BCR. Lo que ha dicho el Que candidato... incluso, perdón, termino, que incluso Pedro Castillo lo primero que hizo cuando llegó fue: por favor, a Velarde no lo voy a tocar. Sí, Roberto lo que ha dicho es que no hay personajes indispensables, no hay hombres ni mujeres indispensables, y en Claro. eso creo que estamos todos de acuerdo. Sí, pero lo va a es- sacar. No es una afirmación. Yo creo que ahora se abre incluso un escenario de diálogo para tocar esos temas con las fuerzas aliadas que se sumen a este proyecto antidemocrático, más bien para frenar a este proyecto antidemocrático que es el fujimorismo. Entonces sí creo que es un escenario de diálogo donde ese tipo de temas se pueden poner en agenda, ¿no? Si es viable, si no es viable, qué tanto afecta a la economía, si es posible seguir creciendo con o sin Julio Velarde, pero es un momento nuevo, ¿no? Yo creo que lo primero, y por eso hemos sido muy cautos en dar declaraciones, es asegurar el pase a la segunda vuelta. Por eso están nuestros personeros ahorita desplegados en todo el país, incluyendo las mesas que se habilitaron hoy de manera bastante inédita, digamos, que también es cuestionable. Pero bueno, ahí estamos también cuidando los votos que Sí. pueden haber para nosotros, ¿no? Yo quiero que veamos, por eso me levanté, porque me costaba trabajo explicar por WhatsApp, pero tenemos ya un 60% de escrutinio de la OMPE y podemos hacer un repaso, porque yo tengo que confesar que mi habilidad con esta plataforma no estaba buena, pero ya vi cómo, ya me explicó aquí Anaí cuando llegó, cómo se ve, y entonces... vamos a hacerle un repaso a cómo está hoy departamento por departamento. Ya. ¿Sí? A ver, empecemos. Amazonas, Roberto Sánchez 1 y Keiko 2. Sí, pero Vamos, solo 1 y 2. una acotación. Sí, 37%. Exactamente. Vamos a Hay ver. departamentos, sobre todo los rurales, en los que tenemos más votos, que no han llegado ni al 40% del Exacto. conteo. Entonces, veamos el porcentaje. Y otra cosa, y- ¿Juntos por el Perú ha presentado candidatos en todos los departamentos? No. No, hay candidatos al Senado regional en que lamentablemente por problemas ¿En qué regiones? en Cajamarca, en San Martín. En Cajamarca. Así es. Eso Pero denota... en Cajamarca está ganando presidente. Pues sí, es un, Sí, es pero un- al Senado en Cajamarca no han Exactamente. presentado. Sí, esto es Y presidente. San Martín. Veamos Ajá. presidente, porque Ya. Senado sí está muy atrasado. Ya. Pero Sí, vamos está viendo muy en atrasado. full pantalla, déjalo en full. Entonces, ahí está 37% Amazonas, Roberto Sánchez 26, Keiko ¿cuánto? 20. Listo, sigamos.
Ancash, 47%. Keiko Fujimori, 18%. Roberto Sánchez, 13%. Ancash, norte, costa, ¿no? Le sigue Sigamos. Carlos Álvarez, ¿no? Apurímac. Ya va al 50%. Sí. Al 50%, Roberto Sánchez 36%, Obras 14%. Uno y dos veamos, ¿no? Porque si no nos demoramos Sí, mucho. ya. Arequipa, mira esto, Esa es la impresionante. anomalía arequipeña. No, toda Arequipa votó por 60%, votos válidos 19%. Y creo que en 2021 Arequipa fue la única región en la que ganó Hernando de Soto. ¿Ah, Entonces, hay sí? una ¿Ah, sí? continuidad ahí de la anomalía arequipeña. Ya, bueno. Y Renovación Popular, que es el primer departamento en el que aparece de segundo. Obviamente ahora vamos a ver 11-12. Sigamos. Ayacucho. Bueno, al 49%, 24% Roberto Sánchez y 16, ¿no? Sí, 16. Sí, 16% López Chao. Cajamarca, bueno, 38%, 36 escrutado, 36% Roberto Sánchez y Keiko, ¿cuánto? 14%, digamos. Y ahí tenía a Joaquín Ramírez haciéndole campaña. Callao, No, ahí ganó no Keiko. existe Roberto Sánchez en Hombre, esta. Keiko, 20% y Rafael López Aliaga, 15%. Y está al 92%. O sea, eso ya todo está consumado ahí, el Callao. Cusco, 50%. Roberto Sánchez, 17%. Obras, Belmont. Es que Belmont le quitó mucho a Sánchez, ¿no? Belmont, 15%. Después de Cusco, Huancavelica, Roberto Sánchez. Está al 51, Roberto Sánchez 42 y Obras 13. Belmont 13. Belmont, Ujú. ¿no? O sea, ahí le gana en Huancavelica. Huánuco, a ver, Huánuco. Huánuco. Roberto también. 42%, Roberto Sánchez 18, Keiko Fujimori 16-6. O sea, están ahí. Peleadito Huánuco, pero no ha llegado a la mitad. Ica, vamos a la costa. No, pues obviamente. Ahí cambia el Keiko panorama Fujimori, completamente. ¿Qué porcentaje es Keiko? 20. Y Carlos Álvarez, 12. Ujú. Sigamos. Pero iban muy parejo, ¿no? El segundo lugar muy parejo de Sí. todos los demás. Sí. Junín. Ahí que el señor Vamos, el Cerrón nos quemó. Cerrón. Keiko Fujimori, 16, ¿cierto? Y 12 ahora nació Bueno, en López el Chao. feudo de Cerrón, ¿no? En el feudo de Cerrón y Roberto Sánchez 9 ahí. Bueno, pero está el 63 igual. ¿Qué era esto después? Junín. La Libertad. Keiko Fujimori, claro, arrasó. Uy, ¿qué dirá? Y Acuña desapareció. Acuña liquidado, ¿no? 44% escrutado. Y Nieto Montesinos, 11.4. Claro, ahí también por el trabajo que hizo como Y ministro 10, de Defensa Sí, en el momento. en la reconstrucción. Y 10, Renovación Popular, ahí, empataditos. No, Rosario, mira, Rosario Fernández, 8%, ¿no? Pues claro, ella es de allá, la hermana del alcalde Locomoche. Sigamos. La Libertad. Lambayeque, Keiko, 26. Nieto, por la reconstrucción. Sí, bueno, pero como Nieto, actuó en el efecto 10. del niño, ¿no? Sí. Más que la reconstrucción, ¿no? Sí, 10. Y Carlos Álvarez ahí empatadito. 56 y Roberto Sánchez 9. 56% escrutado Lambayeque. Lima, bueno, ahí, primera región que gana Rafael López Aliaga, al 86%, ¿no? 20% y Keiko Fujimori 17%. Y Roberto Sánchez no aparece. Desaparece Como ahí. séptimo, más o menos. Séptimo. Sí, bueno, 86% escrutado. Loreto, 30% escrutado. Qué desgracia, de verdad, lejísimos. Keiko Fujimori, 27%. Carlos Álvarez, 14%. Rafael López Aliaga, 7%. Y Roberto, 7%. 30% escrutado. Loreto. Madre de Dios. Bueno, ¿eso qué? Dígame que no es la minería ilegal.
39%. ¿Sí es? Ah, no, no sé. Habrá que ver. 39% y Ricardo Belmont 14%. Y Keiko ahí, ¿no? Keiko está en cuánto ahí en Madre de Dios. Muy pegada. Muy pegado, pegada, ¿no? sí. 14. Sí, están ahí pegaditos. Bueno. Y no vamos. aparece López Aliaga. López Aliaga. López Aliaga. Moquegua. Parejo ahí, ¿eh? Moquegua impresionante, Belmont. ¿No? Moquegua al 77%, 12% Belmont, 12% Roberto Sánchez, Al 77. o ya casi 10% Nieto, 10% López Chau. Qué impresionante, ¿no? Estos cuatro ya Keiko más abajo, 77%. Bueno, y el candidato de Martín Vizcarra. Mario Vizcarra, por allá ahí abajo. puedes poner a ver cuánto Sí. ha sacado. 6% en Como- su casa como madre, Keiko, ¿no? Sí, este sí, qué muenda que le dieron. Ya. Pasco. Roberto Sánchez, Bueno, también 16 al 58% y Está pegado. Keiko, 16 también, empatados. Listo. Pasco. Ya vamos terminando. Está bueno este repaso, ¿sí o no? Sí, sí. Piura. Keiko No, ahí Fujimori estamos más. al 41. Bueno, siempre ha sido un Piura feudo. 28. Claro, fujimorista, sí. Y Carlos Álvarez, 11. Álvarez en el norte, en la costa, es donde está, ¿no? Ya. Puno. Bueno. Roberto Sánchez, 23 al 63%. Y Obras, Belmont. 17. Belmont se le metió ahí y Quitó a- No sé si López le Chau, quitó 11. votos a Sánchez, pero creo que A también Sánchez. a Chao. Sí, pero a Sánchez, claramente, ¿no? Mm. Puno. Y recién aparece el Escano, mira, Bueno, por claro, primera vez, es 11. es muy puneño, ¿no? Él es puneño. Sí, y quedó empatado con Ahora Naciones y Atencio por allá Sí. abajo. Es la primera vez que veo a Atencio, ¿no? Sí, y a Lescano Poppy Olivera, Atencio, y y a- a Poppy. Poppy, ¿cuánto? 5, 4, 8. Bueno, y mira, en Puno, Nieto. San Martín. Keiko Fujimori, 22 al 45%. Y Roberto Sánchez ahí, ¿cuánto? 20. Es que la Va al selva... 45 todavía ahí. Va, hay 45. Nuestra proyección es que ganamos San Martín. San Martín, sí. Bueno, después de San Martín, Tacna. Mm, Ricardo Belmont ganó en Tacna, 14%. Sí. Y Nieto, 12%, 66%, ¿no? Y ahí está Roberto Sánchez en 10. Sigamos. Tumbes. También Fujimori, ¿no? fujimorista. Claro, el fujimorismo ahí es Bien 33%. fujimorista. Es la región, el departamento donde más arriba está Keiko. Tumbes Y Piura, ¿no? y mira, yo vi una presentamos aquí a López Aliaga en Tumbes diciendo a los personeros, a los la ola azul, vamos a ganar todo, nos vamos a quedar con todo aquí en Tumbes, muy inspirado y mira, está en 6, ¿no? Contra el 33, era muy difícil porque ese es un feudo. A ver, Ucayali, Ucayali, la que es... selva. Ajá. Keiko también. Keiko, 31%, Carlos Álvarez, 12%, Belmont, 8%, y ahí Juntos por el Perú. Bueno, en Ucayali también hay mucha minería, ¿no? No tanta. sí. Más bueno, madera. más madera. Madera, Bueno, sí. hay madera, también hay oro. Terminamos. Y narcotráfico. Bueno. Perdón. Uy, nos están diciendo terrucas. ¿Cuál de las tres son las tres? A ver, ¿Quién dejen dice? de ser así. Pues aquí hay uno, terrucasas. deje sus likes, Dejen por su favor. like, por favor. Gracias. Ya, eso es todo, amigos, dicen aquí. Y ¿qué? Extranjero, bueno, es que el voto extranjero no decide nada. Si quieren lo vemos, pero Muy poco consistente. sí. Pero bueno, Bueno, ustedes ¿el voto del extranjero es cuánto? Son muchos. Si quieren, veamos el extranjero No, para que es- no. Sí, veamos el extranjero. a ver. Claro, porque además nosotros tenemos la nación Sí, por epicentro. continentes. En América, Siempre gana. al 6%. Yo esto no entiendo, claro, porque como tiene que venir en físico eso. Claro, y el cambio horario y toda la cuestión. y- Rafael López Aliaga, Está 41. 6% de Escúchame. procesado, o sea que no, No. vale la pena verlo. Imagínate, claro. América. ¿Qué más hay? Oceanía. Sí, hay, Va a Europa. haber continentes. Asia. Europa Bueno, va. Asia Europa. Keiko, pues es lógico. Al 24%, ese más. Y Rafael López Aliaga, 37%. Y Europa.
Rafael López Aliaga 22% al 23% y Jorge Nieto Montesinos en Europa. Empate Tan casi con europeo, Keiko, tan europeo Ya, como y Keiko, Keiko, 13. y parejo también con Sí. Carlos Álvarez. Bueno, y Roberto Sánchez naranjas, ¿no? Nadie por allá. Oceanía, a ver, Ronald Atencio. no hay, 0%. No llegó nada de Oceanía. No. ¿Esto qué es? Todos. Ese es el Así total, está, sí. así está, 61. Rafael López Aliaga está ¿en cuánto? En el total, 61%, 13. Nieto, ¿cuánto está? 12, 4. Obras, 9, 9. Y Roberto Sánchez, 8, 6. Yo viendo esto, lo que le quiero preguntar a Anaí es, ustedes tienen dos caminos. Bueno, si pasan a segunda vuelta. Uno es apelar a su público y profundizar las diferencias. Y eso pues tiene una explicación de ciencia social profunda y es radicalizar las diferencias, todo eso. Y hay otro camino que es ponerse el polo blanco, suavizarse y tratar de conquistar público en los lugares donde hoy no lo tienen. ¿Qué van a hacer? Yo creo que es más diverso, la situación no es tan antagónica, creo que se abre un nuevo evento de diálogo, creo que ha sido bueno revisar todos estos resultados porque te muestra que en realidad es Roberto Sánchez quien está ganando en muchas regiones del país. López Aliaga está básicamente atrincherado en Lima y en Callao, donde está en segundo lugar, ¿no? Entonces, creo que esto para contrarrestar también cualquier narrativa fraudista que pueda cuestionar la legitimidad de los resultados. Entonces, sí me parece clave que veamos la distribución territorial del voto y la necesidad de respetar tanto los votos de cualquier región del país, la Amazonía, los Andes, como los de Lima y Callao. Entonces, por ese lado sí es representativo este recorrido de los resultados que hemos hecho en la OMPE. Y luego, lo que dices, yo creo que de confirmarse esto, esperemos que no demore tanto. Yo esperaría que sea entre el mañana, a más tardar el jueves temprano, quizá los últimos votos que van llegando, que deben ser además votos rurales muy probablemente favorables a nuestro partido. Se puede abrir este escenario de diálogo. Siempre hemos tenido esa vocación. De hecho, la última etapa ya de la primera vuelta, los días previos al 12 de abril, estuvimos en esa línea de sumar respaldo, sumar apoyo, sin claudicar en los principios fundamentales. Anaí, ¿con quiénes? Con quienes comparten nuestra agenda de cambio. En la primera vuelta. ¿Quién? Ahora, por ejemplo, se abre otro momento, ¿no? Entonces tendremos que abrir este diálogo. ¿Y a quiénes ven como posibles aliados o posibles endoses o posibles compañeros de mesa para dialogar, nada más? Eso, yo creo que básicamente compañeros de mesa, los que han empezado ahora ya varios a posicionarse poniendo una alerta frente al fujimorismo. Yo creo que todos ellos son bienvenidos, tenemos un primer piso de coincidencias y vamos a seguir sumando y avanzando. ¿Qué partidos son, si nos puedes Yo decir? creo que ahí hay varios, ¿no? Ahora Nación, López Chavo ha sacado un mensaje interesante en sus redes, ¿no? Donde Ahí justamente tenemos, llama al diálogo. Seguro van a haber otros también que se van a ir sumando. Como digo, hemos querido ser muy cautos, por eso también ahí la prensa a veces se molesta, pero hemos querido ser muy cautos en no adelantar resultados, en no adelantar optimismo tampoco, sino más bien ir generando primero las condiciones para resultados finales y para acercamientos que permitan estas confluencias, ¿no? Definitivamente necesitamos confluencias, o sea, hay que construir una mayoría social y política para llegar a gobernar y además con una mejor correlación de fuerzas porque el 2021 está muy presente, ¿no? Puede haber nuevamente en la segunda vuelta otra vez la narrativa del fraude con una OMPE que viene más cuestionada que nunca, o sea, yo creo que el objetivo político de todo lo que ha pasado estos días también ha sido deteriorar la legitimidad de la OMPE. ¿Y para qué? Para que si los resultados no le son favorables a Keiko Fujimori, nuevamente se pongan Bueno, pero entredicho. ella ha aceptado los resultados. Ahora, porque Bueno, le son favorables. Vale, pero ojalá ella que lo sí, haga también en la López segunda Aliaga vuelta. veremos. Johnny Lezcano ha salido. También tenemos un comunicado de Avanza País. No sé si nos lo puedes poner. Ahí está, ¿no?
como partido político responsable Sí, ayer reconocemos sí, que opciones de derecha como Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, y Renovación Popular, encabezada por López Aliaga, han recibido el respaldo mayoritario de la población. No obstante, expresamos nuestra preocupación por el accionar de los organismos electorales, particularmente la OMPE y funcionarios. En este sentido, advertimos que cualquier resultado que de una manera irregular pretenda favorecer a opciones de izquierda radical será percibido como sospechoso. Pues sí, bueno, ¿qué se puede esperar de Avanza País? Creo que por eso el pueblo no le ha dado sus votos, por eso no van a pasar la valla electoral. Tienen que reflexionar sobre esa posición tan sectaria que están teniendo, ¿no? Siempre poniendo, como digo, una dinámica macartista de que están acá contra el enemigo interno. No, somos todos peruanos y ahora en este momento nosotros tenemos que abrir un proceso de confluencia. Seguro ellos confluirán con Keiko, supongo, ¿no? Es legítimo, cada bloque armará sus alianzas. Nosotros vamos a empezar ese camino también y creo que vamos a tener buenos resultados. Yo confío en la madurez, en la responsabilidad de los líderes políticos que están en este sector, digamos. Si no pasa segunda vuelta Juntos por el Perú, ¿van a aceptar los resultados? Mira, nosotros siempre hemos aceptado los resultados. Aquí el golpismo y el fraudismo están de otro lado y tienen nombre concreto. Así que yo creo que ahí es donde se debería insistir más para que digan de una vez si van a aceptar o no, porque no solo es el hecho de aceptarlos, es toda la deslegitimación del proceso. Lo que han hecho ayer a mí no me parece nada gratuito y espero que se investigue también después, en su momento, con más detalle, el hecho de la empresa, el hecho de estos tweets que han salido ya adelantando escenarios. Entonces, eso también le hace mucho daño a la democracia y esperemos pues que lleguemos a buen puerto y que se pueda llevar un proceso transparente y legítimo. Sí, yo quiero preguntarle cómo, insisto en esos caminos que tienen, y es cómo van a seducir al centro, a un centro que no quiere posturas radicales, a un centro que también está conformado por gente que tiene un sentimiento antifujimorista, pero que hoy incluso ha empezado a pensar que Keiko Fujimori es el mal menor si llega con ustedes. ¿Cómo demostrar que ustedes no son el mal mayor? Bueno, es la cuarta elección de Keiko Fujimori. El 2021 varios candidatos que uno consideraba democráticos se sumaron a Keiko Fujimori por el temor al comunismo de Pedro Castillo. Y miren lo que hemos tenido estos 4 años. Una intromisión a la justicia, un desequilibrio total de poderes, un parlamento que gobierna con presidentes títere que cambia cada 4 o 5 meses. Entonces ya sabemos lo que es respaldar a Keiko Fujimori. Yo esperaría que por ahí no se vuelvan a equivocar algunos sectores que el 2021 lo hicieron seducidos, digamos, por este discurso del comunismo, de que se viene el fin del mundo. No, entonces yo sí apelaría a una responsabilidad, a un sentido de democracia, a un sentido de patria y de escuchar también a este 12, 13, 15% de personas que votaron la mayoría por Pedro Castillo el 2021 y que hoy insisten en llevar una propuesta de cambio. Estas estrategias seguro las vamos a conversar una vez que ya tengamos los resultados finales. Hay que ponerle mucha calma, mucha seriedad, mucha cabeza fría también, y creo que ese va a ser el camino que vamos a seguir apenas tengamos ya el conteo final. Sí. Usted dice que No, dale. Usted dice que han aprendido de los errores. ¿Qué han aprendido? Mira, yo, por ejemplo, dentro de lo que hemos hecho, de las evaluaciones que hemos hecho, uno, que primero hay que tener una cohesión muy fuerte dentro de la bancada y de las personas que se llevan al Congreso. Y creo que ahí, tanto Pedro Castillo, que ha sido quien ha compuesto la lista de invitados, por ejemplo, ha tenido bastante más cuidado que el 2021, que tuvimos lamentablemente personajes como la bancada magisterial y otros que terminaron, no sabemos ni dónde están, en qué partidos ahora, ¿no? Entonces, esa Como cohesión... Balcázar, que hoy está de presidente. que además está de presidente y nadie sabe cuándo va a ser su voto de confianza, dónde está, en fin. El 16. Entonces 16 sí es el voto de necesitamos confianza, esa sí. correlación parlamentaria mucho más cohesionada, necesitamos un mayor vínculo también con la ciudadanía, una población activa, movilizada, que pueda respaldar esos cambios y también no ceder a estos chantajes de sectores interesados como pasó en el caso del 2021, ¿no? Con partidos que te extorsionaban prácticamente para no ponerte una moción de vacancia. Entonces hay que hacer reformas sistemáticas, no hay que ceder a chantajes, el caso de los niños, el caso de Perú Libre. Bueno, también ¿no? hubo chantaje desde partidos de izquierda, ¿eh? Por a Pedro supuesto, Castillo. Perú Libre para empezar. No solo Perú Libre, que usted lo sabe. Entonces, eso me parece que es clave tenerlo en cuenta esta vez
y tener un equipo técnico bien consolidado. Creo que este escenario de segunda vuelta también abre la posibilidad de reforzar los equipos técnicos, de contar con gente muy valiosa que está claramente comprometida con la democracia. Así que hacia ese camino vamos con mucha calma, mucha tranquilidad, pero también con ¿Y optimismo. qué garantía de que están comprometidos con la democracia tenemos? Bueno, yo De creo que si la cosa no sale como, Claro, no como van a esperan, salir. Disolver. Bueno, nosotros no vamos a estar firmando comunicados como Keiko, que cada elección firma un nuevo compromiso con cosas que luego incumple, ¿no? Yo creo que está ahí la palabra empeñada, está la gente que ha salido a movilizarse, a defender la democracia el 7 de diciembre del 2022, que fue masacrada y judicializada. Y creo que hay demostraciones concretas de que estamos del lado del respeto al voto popular, ¿no? Y de abrir cambios para todos los peruanos. Creo que eso es fundamental en este momento, que respetemos el voto de todos los peruanos por igual. Bueno, pues yo quiero preguntarle por una tragedia que ha ocurrido con un candidato de ustedes. Ha fallecido, tenemos la foto, el profesor San Marquino, el profesor Dante Castro. ¿Qué pasó? ¿Se cayó de un auto en una caravana, en un cierre de campaña? Sí, lamentablemente eso fue el día jueves en un evento en la región del Callao, ¿no? Un evento de los candidatos del Callao. Él es del Callao, profesor, además premio Casa de las Américas, tiene cuentos muy buenos. Y bueno, las condolencias a su familia, una lamentable pérdida. Ahí el partido, Roberto Sánchez, todos, yo también me he pronunciado porque es algo abrupto, ¿no? Y bueno, qué trágico, sí. Muy difícil. Bueno, pues esperamos que, sobre todo, que no tengamos un infierno en las próximas horas, ¿no? Que los que pasen, el que pase, los otros lo acepten y que encontremos un camino en el que haya una controversia electoral, una competencia electoral, pero no una guerra electoral que profundice una grieta que está abierta y que... Sí, que además los votos lo muestran, ¿no? Sí. Y yo creo que hay reformas que se van a tener que hacer, seguro, ¿no? Ha habido proyectos para que la OMPE y el Jurado Nacional sean un solo organismo, como es en muchos países, en México, en Chile, en fin, ¿no? El CERVEL, el Servicio Electoral, etc. Pero no las puedes hacer en medio de una elección, ¿no? O sea, tenemos que respetar los organismos electorales y las autoridades hasta que terminen este mandato. Yo creo que ahí ha habido intentos bastante interesados en deslegitimarlo, en pedir renuncias, etcétera, penales, civiles, y eso creo que afecta a la democracia y el proceso electoral. ¿Hay que hacer esas reformas después? Sí, yo sí considero que hay que reformar. Y el sistema político, ¿por qué la necesidad de hacer 5 elecciones o 4 elecciones en un día? A mí me parece mejor el sistema en Colombia. Primero eligen el Parlamento y después el presidente. Y así por lo menos tienes una idea de cómo queda la correlación de fuerzas en el Parlamento. Pero bueno, todo eso será para después. Ahora lo principal... Ahora, claro que también en Colombia, hoy estaba hablando con una persona en Colombia que me decía, bueno, pero en Colombia para las elecciones anteriores, ahora, de Congreso fueron Senado, Cámara, Parlamento andino. Se llama. No, allá el Parlamento andino es distinto, ahora les explico, pero hay circunscripción indígena, circunscripción afro, circunscripción de La Paz y hubo 3 consultas internas de partidos. ¿Y a qué hora hubo resultados? 40 minutos después al 80% y a las 9 de la noche, cerró a las 4, estaba el 100%, todo oleado y sacramentado. Eso es lo más importante. No puede seguir siendo que le traigan en papelito y esta desconfianza tan brutal. Y yo creo que la inestabilidad política que hemos tenido estos últimos 4 años con esta feria de vacancias y de presidentes que duran 4 meses impide pensar ese tipo de reformas políticas serias y modernizar, actualizar nuestros organismos electorales. Yo creo que eso es una urgencia que se tiene que atender. Sí. Bueno, hay un super chat, lo vamos a poner, pero he pedido bloquear, no sé si alcancé a mandar el mensaje a gente que nos está insultando. No, insulto no. Aquí hay un super chat que dice: si voto por Roberto Sombrero Falso Sánchez y le mando la foto de mi cédula, igual me expropiará. ¿Cómo entender a mi Perú? Bueno, lo de la expropiación es una obsesión, pero bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Estemos pendientes de resultados, además de Senado. Me imagino usted llevaba el número 4, así que seguramente la tendremos en el Senado. Así no pase a segunda vuelta su candidato. Vamos a ver, todavía estamos esperando. Muchas gracias, Ana Durán. Gracias.